¿Cómo andan, curvos y curvos? Bueno, acá estamos para hacer un video. Estaba un poco abandonado el canal, es cierto, pero me tomé un descansito post torneo y como está sonando Malcolm Brogdon para el chiquero, dije, bueno, ¿por qué no hacer un video con las características de Malcolm? Y en ese sentido, ¿qué sería lo que el Ciclón puede llegar a perder en caso de que Malcolm se termine yendo al chiquero? Una de las cosas son los tiros al arco, sin lugar a duda. Malcolm Brogdon en ese sentido tiene, o tuvo, mejor dicho, 14 tiros en el torneo de los 60 del Ciclón. Si se fijan, es casi un 25% de los tiros del Ciclón al arco. Primero en ese rubro en el equipo y noveno en la Liga de Fútbol para Todos. El que lidera ese rubro es uno conocido de la casa, ¿no? Ubita Fernández con 20, solo por encima de Tommy Molina y Borja. Pero eso no nos interesa tanto, cuervos. Así que en ese sentido, esa sería una de las cosas que pierde el Ciclón. Claramente los tiros al arco es algo que Malcolm tiene y algo que atesora el Ciclón. Si bien es cierto, 20 tiros al arco, mejor dicho 60 tiros al arco en un torneo de 16 donde San Lorenzo incluso jugó más partidos, la verdad no es demasiado. Pero una de las cosas, cuervos, quédense hasta el final, vamos a estar viendo posibles jugadores que se acomodan bastante bien a lo que es Malcolm Brogdon o sus características, y en ese sentido lo voy a estar mostrando al final, jugando quizás un poquitito al scouting. Así que quédense al final, déjenme un me gusta, un comentario qué les parece este tipo de videos en caso de que se enganchen. Y mañana vamos también a estar a las 22 horas con Lea Paulillo y Esteban Hoffman compartiendo más datos del Ciclón, lo que dejó el torneo quizás, o lo que dejó San Lorenzo, ¿no? Las máximas combinaciones, algunas cosas interesantes de la salida del Ciclón. Mañana vamos a estar compartiendo todos ese tipo de datos a las 10 de la noche por el canal, como les decía, así que préndanse. Y bueno, cuervos, en ese sentido ya nos metemos entonces en lo que es este video. Como les decía, los tiros al arco, se fijan de local, ¿no? Malcolm Brogdon se destaca en San Lorenzo en ese rubro. Este es el partido contra Platense, fecha 5, no el partido de semifinal. Acá lo tenemos a Malcolm sacando un disparo, ¿no? Reteniendo bien Cosani ahí, pero también acá con Atlético de Tucumán, ¿no? Otro ejemplo, en ese caso ahí lo tienen a Malcolm por la banda izquierda, bien pegadito a la línea, una pelota que recupera a Báez, se la deja cerca del área, se mete y saca un disparo que retiene el arquero del Atlético de Tucumán. Pero no solo de local, sino de visitante también, cuervo, fíjense, acá lo tenemos a Malcolm por la banda izquierda, quizás en este caso haciendo una corrida un poco más larga. El pase es de Báez, eso lo vamos a estar hablando también en este video, muchas combinaciones entre ellos dos, pero cuervos, si se fijan, ahí lo tenemos a Malcolm sacando un disparo después de ese forcejeo y donde hace que se luzca en este caso el arquero Arce de Riestra, ¿no? Tremendo disparo de Malcolm ese día. No solo ese disparo, tuvo otro Malcolm acá saliendo con el Tonga Hernández, fíjense. Una jugada que pasa, ahí los tenemos a Báez y a Brogdon, ¿no? Jugadores que combinaron mucho en este torneo. Ahora lo vamos a estar repasando, como decía. En este caso ahí lo tenemos a Iker combinando con Brogdon. Luego el pase para el chico Báez, que llega hasta el fondo y en un despeje del jugador de Riestra le queda a Malcolm otra vez. Y como decía Cuervos, otra vez Malcolm Brogdon sacando el disparo. Así que San Lorenzo es una de las cosas que puede llegar a extrañar en caso de que, tremendo disparo ese día, en caso de que se vaya Malcolm. Pero si nos metemos ya en lo que es la data per se, bien dura y pura, fíjense las pelotas cruzadas, acá lo tenemos a Malcolm con 38 en el torneo, segundo en San Lorenzo en ese rubro, solo debajo de Báez, ¿no? 65 en la Liga de Fútbol para Todos. El que lidera ese rubro es el ex de Boca, ¿no? Villa. Pero cuervos, si nos metemos ya en lo que es el mapa de Brogdon, ¿no? De pases tanto de local acá a la izquierda como de visitante, fíjense, hay varias pelotas cruzadas, ¿no? Entonces, yendo a los ejemplos, cuervos, fíjense, primero tenemos los cruces acá de local. Este es un ejemplo con Talleres, la fecha 1, nos remontamos a la fecha 1, ahí está Malcolm por la izquierda pidiendo el balón a pase de Irala. Fíjense, en este caso esta pelota es más que nada un centro, ¿no? Que no termina encontrando destino, pero bueno, no deja de ser una pelota cruzada. Pero tenemos más ejemplos, cuervos, fíjense acá con River, una pelota bombeada que la despeja el defensor de River y agarra la segunda pelota a Malcolm. Pero fíjense esta diagonal, cómo mete el pase cruzado, en este caso encontrando al Chucky Reali, ¿no? Esos son un poco los ejemplos que estábamos viendo, como decía Cuervos, recién en este mapa de acá de la izquierda, ¿no? De local, pelotas cruzadas de Malcolm. Vamos a mostrar un ejemplo más, este caso también contra Talleres. Bueno, este es bien conocido, ¿no? Es el gol que le hacemos a Talleres, golazo de la bomba ese día. Fíjense el pique, el pase de Cecchini es muy bueno también, pero en este caso estamos enfocándonos en Brogdon. Fíjense, mete la diagonal ahí para el centro y mete un pase cruzado muy bueno para la bomba, que la definición de la bomba en ese sentido es mucho mejor.
Pero bueno, Cuervos, si nos metemos en la data, ahora repasando de visitante, fíjense quizá la densidad de pases cruzados no es tanta como las de local, pero en ese sentido hay también cruces de Malcom de visitante. ¿Cómo olvidar ¿no? El gol del Pocho Ceruti? Quizás es cierto, veía arquero, pero hay un gran error del arquero, pero vale, digamos, destacar que el que tira el pase no deja de ser Malcom Braida, ¿no? Y bueno, Cuervos, ya si nos metemos en lo que es las salidas, como decía recién, si uno mira en realidad las máximas combinaciones de Malcom, tanto de local como de visitante, fíjense, Braida Báez está en las dos listas al tope, ¿no? En ese sentido es el jugador con el que más combina, ¿no? Incluso de local 14 veces más combinaciones, 14 veces más combinaciones, ¿no? Que el segundo, y en este caso también un montonazo por encima de la segunda combinación. Y tenemos ejemplos para ver lo que es en ese sentido. Bueno, primero de local, fíjense acá en este caso también remontándonos a la fecha 1, ¿no? Báez Braida, ahí claramente se ve cómo ellos dos combinan en la salida. Es algo que se repitió mucho en el torneo, por eso San Lorenzo ese tándem en algún sentido, digamos, lo va a extrañar en caso de que Malcom termine yéndose. Como decía, fíjense, hay un par de combinaciones en una sola jugada. Acá ya en octavos, ¿no? Con Tigre, ese partido de local, ¿no? Que lo echan a Irala muy temprano en el juego. Esto es recién arrancado. Fíjense esa combinación, ¿no? Con Báez, interesante para ver. Y acá tenemos otro ejemplo, ya acá con 10 jugadores del Ciclón. Fíjense, quizás un poco más apretado en ese sentido, pero de vuelta la combinación que se ve claramente es la de Báez y Braida. Ahí el Tonga jugando esa pelota para Báez y, como decía recién, jugando entre ellos dos, ¿no? Varias pelotas entre ellos dos, pero no solo de local, eso también se vio de visitante. ¿Cómo olvidar esta victoria, tremendo triunfazo de San Lorenzo en Córdoba, ¿no? En Alta Córdoba contra Instituto. Fíjense acá la combinación, en este caso es en ataque, ¿no? Pero es algo que se ve bastante, y en este caso quizás acá con Riestra, en más que nada quizá una salida, pero yendo al ataque, ¿no? De vuelta Báez y Braida se repite esa salida, y un poco lo veíamos también en el tiro al arco que mostraba al inicio del torneo. En este caso es un cruce. Pero bueno, Cuervo, si nos metemos en lo que es de vuelta a la data para volver a analizar, fíjense las combinaciones. Una cosa que me llamó la atención, en lo que es de local, Braida combina mucho con Bombergar y con Cuello, pero si se fijan en lo que es de visitante, ya eso se ve un poco más abajo en la lista y combina más con Irala y con Iker. Hay claramente una decisión de Malcom ahí de no arriesgar tanto de visitante respecto de local, ¿no? Jugar un juego más conservador con jugadores de la mitad de la cancha como Irala y Iker, respecto de local como Bomber y Cuello. Y vamos a ver unos ejemplos porque claramente se ve eso. Fíjense acá el partido con Independiente Cuervos. Esta pelota que San Lorenzo está saliendo de abajo, ¿no? En un ataque del rojo. Ahí le queda la pelota a Braida, donde trata de buscar, no encuentra pase, pero termina tirándole la pelota a Bombergar, ¿no? En ese sentido, ese es un ejemplo de local. Claramente se ve ahí donde prefiere jugar con Bombergar. Fíjense, no es una pelota perdida, la domina bien Bomber ahí. Y otro ejemplo con Independiente. Fíjense, acá teniendo opciones, ¿no? Peralta y Reali, lo termina buscando a Bombergar en ese sentido. Y como decía Cuervos, en lo que es la data, el tercero que aparece de local es Cuellito acá, ¿no? Después de Bombergar hay un ejemplo para Cuellito también. Este partido con Talleres, es cierto, Cuello jugó más partidos titulares al principio del torneo, por eso quizás es más fácil encontrar una combinación en el principio del torneo. En este caso con Talleres, Cuello termina tirando la pelota a cualquier lado, mamita, ese día. Es cierto, por eso quizás esta es una de las cosas por las cuales Cuello perdió la titularidad. Y como les decía, Cuervos, si se fijan en los partidos de visitante, quizás en la segunda y tercera posición de combinaciones más frecuentes están Irala e Iker, ¿no? Y claramente se ve eso, Cuervos. Si fijamos acá el partido con Godoy Cruz, acá teniendo opciones de pase, Braida recibe de Irala, bueno, combina con Báez, no siempre la primera opción, pero teniendo la posibilidad de tirarla al centro o incluso volver a jugar con Báez, termina retrocediendo y jugando con Irala. Y si vemos otro ejemplo, de vuelta con Riestra, acá lo tenemos a Báez, siempre recibe Braida la pelota de Báez, ¿no? Es algo que se repite mucho, por eso está en
las primeras combinaciones, pero después otra vez Braida teniendo la posibilidad de jugar o con el Chucky por la banda o con Bombergar, prefiere tocar con Irala, ¿no? Y ya al final, para terminar con este segmento, fíjense, acá otra vez Braida recibiendo en San Martín, San Juan, ¿no? Ese partido, teniendo de vuelta posibilidades para jugar con Bombergar y con el Chucky, termina jugando con Iker en una pelota que termina quizás perdiendo San Lorenzo ahí. Así que, Cuervos, eso es un poco lo que tenía para mostrar de la data. Me parecía súper interesante mostrar, digamos, las combinaciones de Malcom, ¿no? Igual el parámetro de pases, obviamente todo por la izquierda. Una cosa que no mencioné, Cuervos, es, si se fijan, 41% de pelotas en el segundo tercio del campo de local y 47 de visitante, ¿no? Y si se fijan, en ese sentido, 48 en el tercer tercio y 40 en el tercer tercio de visitante. Eso quiere decir que los que aumentan en el segundo tercio jugando de visitante terminan disminuyendo el porcentaje de pases en el ataque. Es decir, Malcom hace más pases en el tercer tercio jugando de local que jugando de visitante. Es más conservador el juego de Malcom en ese sentido cuando juega de visitante. Y eso un poco lo veíamos recién, Cuervos, en los ejemplos. Claramente hay un Malcom más conservador, ¿no? Que juega con Iker y con Irala de visitante, y de local arriesgando un poco más, jugando con Bombergar y con Cuello, como veíamos en los ejemplos de los videos. Y después, Cuervos, lo último que les quería mostrar hoy para jugar un poquitito al scouting. Si se fijan, jugadores que tienen las mismas características o que tienen características similares y por los cuales podría, digamos, reemplazar San Lorenzo a Malcom. Lo tenemos a un jugador que sonó mucho en San Lorenzo, que dicen que es hincha, Agustín Palavecino. Es cierto, muy difícil, ¿no? De mercado, 4 millones el valor de mercado según la ficha de Transfer Market, pero en ese sentido, si se fijan, a mí me gusta destacar estos gráficos de radar, me parecen súper interesantes. Quizá Milton Campas, ¿no? En ese sentido, un jugador que juega más por la banda. De vuelta, Malcom quizás esto está normalizado con el mayor valor del jugador. En este caso, Malcom tiene mayores valores, por eso está por encima de Campas en lo que es bloques, despejes, duelos aéreos ganados. Pero en lo que es, por ejemplo, acciones creadas de tiro, pases intentados, porcentaje de pases, pases progresivos, está mejor Hamilton Campas. Pero después, Cuervos, también Hamilton Campas, ¿no? El precio del valor de mercado bastante por encima. Y por último, quizás jugadores más económicos. Sí, Franco Zapiola, es cierto, $900.000, pero después de haber logrado el campeonato con Platense, la verdad que eso pareciera que no correría más. Habría que ver. Es un jugador que podría llegar a mí me gusta Franco Zapiola, hizo un gran partido en la fecha 5 contra San Lorenzo, el partido que San Lorenzo termina ganando. Es Thiago Palacio, ¿no? Así que en ese sentido, Cuervos, me parece súper interesante mostrarles los posibles jugadores, ¿no? Como decía, que podrían llegar a reemplazar a Malcom Braida. Es difícil, ¿no? Porque son jugadores que tienen un valor alto, sobre todo los primeros dos que mostré. Los segundos dos quizás el valor es menor, pero San Lorenzo, la economía del Ciclón, en una economía austera, yo preferiría que San Lorenzo termine jugando con los pibes o que se arregle con lo que tiene, ¿no? Así que bueno, Cuervos, eso fue el video. Casi tenemos 13-14 minutos de video, un montonazo. Pero bueno, no quería dejar de hacerlo. Espero que les guste, como les decía. Mañana nos vemos en Laboratorio Azulgrana a las 10 de la noche por este canal. Sintonicen, déjenme un comentario qué les parece de este tipo de análisis, si les gusta, si les parece que habría alguna cosita que podríamos meter en estos videos de análisis. Bienvenido sea. Bueno, Cuervos, nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande y aguante el Ciclón.